gracias al Todopoderoso que estamos de nuevo en este nuevo encuentro con la palabra de Dios en esta semana. Vamos a orar al Altísimo por su gracia, por su bendición. Padre, te agradecemos porque has estado con nosotros durante la semana y en este día queremos suplicarte que tú desciendas a enseñarnos palabra de Dios. Fortalece nuestras vidas. Oración que presentamos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada terminamos con las 12 tribus de Israel y enseñamos el significado de cada tribu en el carácter de los hijos de Dios. Pero ¿qué sucede? Hay dos tribus que no están en las 12 que he mencionado. Esas dos tribus se perdieron. Hoy y mañana, si Dios nos lo permite, vamos a estudiar sobre las tribus perdidas que no están en la santa ciudad de Apocalipsis capítulo 22. Leamos en el libro de Génesis el capítulo 41 y el versículo 52. Leemos a continuación. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La palabra Efraín se pronuncia en hebreo Efraim y significa fructífero. Efraín era el segundo hijo de José, y aunque era menor que Manasés, su primogénito, recibió la preeminencia sobre su hermano en las bendiciones de su abuelo Jacob, quien declaró que estos dos nietos serían reconocidos como herederos de él, e indicó la posición superior de los descendientes de Efraín. En Génesis, desde el capítulo 48, comenzando el versículo 5 hasta el versículo 20. Génesis 48, leemos a continuación lo siguiente. Génesis 48, ahí nos habla de los descendientes de Efraín. Nos dice: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Ven, mis hermanos, que eso está como el patriarca Jacob adopta a los hijos de José, llamados Efraín y Manasés. Ahora es pertinente que leamos con asiduidad a Génesis, el capítulo 48, sobre estas dos tribus. Leemos a continuación. Capítulo 48. Y sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y sentóse sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y díjome: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblo. Y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos.
como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y sepultéla allí en el camino de Efrata, que es Betlehem. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, allégalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados de la vejez que no podía ver. Hízoles pues llegar a él, y él los besó y abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, e inclinóse a tierra. Y tomólos José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, e hízoles llegar a él. Entonces Israel extendió su diestra y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Entonces viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, causóle esto disgusto, y asió la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado. Pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes. Y bendíjolos aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, póngate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Muy bien, mis hermanos, aquí nos detenemos en la lectura de los dos hijos de José, llamados Efraín y Manasés. Estos dos hijos ocuparon las dos tribus perdidas que comenzamos a estudiar en esta noche. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a partir de estos dos hijos y de la ausencia de la tribu de Manasés, vamos en consecuencias a notar que tenemos que evitar cometer el pecado que cometieron las dos tribus que hoy no están sus nombres escritos en el libro de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, la Celestial, que aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22. Entonces, hemos leído a Génesis 48 del 5 al 20. ¿Qué hemos visto en esta lectura? De que Efraín sería, aunque menor de edad, sería más grande que Manasés. Esta fue la bendición que derramó Jacob sobre sus dos nietos, hijos de José. Efraín tenía cosas buenas. Efraín tenía cosas agradables. Efraín tenía cosas dignas de emular. Por ejemplo, los de Efraín tomaron parte en la guerra contra Sísara y fueron felicitados por la profetisa Débora
por su patriótica ayuda. En Jueces 5:14, que nos dice: de Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando, es decir, vara de escribano. La tribu de Efraín ocupó la parte central de Canaán, ocupó la región montañosa y ondulada y extremadamente fértil y segura, lo que le rindió mucha prosperidad. Efraín después, al ser tan grande esa tribu, fue sinónimo para representar a las 10 tribus de Israel. Cuando el reino se dividió al norte, se fueron 10 tribus con capital en Samaria. La tribu de Efraín, su suelo en tiempos antiguos era rico, fértil y tenía muchos árboles. ¿Recuerdan ustedes la batalla de Absalón contra su padre? Pues fue en uno de los árboles del alcornoque de la tribu de Efraín, o de la tierra de Efraín, que quedó colgando en el aire Absalón, quien le dio un golpe de estado a su padre David. Hermanos, del territorio de la tribu de Efraín incluían ciudades como Afec, Bet-Horón, Betel, Ofra, Silo, Tapúa, Gezer, etc. Es decir, Efraín ocupó la parte occidental, la parte oeste del tabernáculo en el desierto, según Números capítulo 2, comenzando el versículo 18 y terminando en el versículo 24. Ahora, si nosotros leemos a Josué, el capítulo 18 y el versículo 1, encontramos lo siguiente. Dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo, y asentaron allí el tabernáculo del testimonio. Y Silo correspondía a la tribu de Efraín. Ese tabernáculo duró en el territorio de Efraín, llamado Silo, se pronuncia Silo en el hebreo. Duró 300 años el tabernáculo en la tierra de Efraín. Y este pueblo siguió siendo un centro religioso hebreo, como encontramos en Josué, el capítulo 22 y el versículo 12, que nos dice: lo cual, como los hijos de Israel oyeron, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. ¿Ven? Es decir, y en Jueces, el capítulo 18 y el versículo 31, leemos lo siguiente, citamos: y levantóse de mañana, levantóse la imagen de Micás, la cual él había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Silo era el territorio de Benjamín, donde duró el tabernáculo 300 años. Ahora, como hemos dicho,
la tribu de Efraín se convirtió en un líder tan importante del nuevo reino del norte, que además de su nombre más común en Israel, a su reino se llama Efraín. ¿Cómo lo sabemos? Si citamos a Isaías, el capítulo 7 y el versículo 2, leemos a continuación. Dice: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Y en el versículo 5 nos dice: por haber acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, etcétera. Vemos que al reino del norte también se le llama el reino de Efraín. ¿Por qué? Porque es la tribu más grande que tenía el norte. Pero también es importante tomar en cuenta que en el libro de Nehemías encontramos una interesante actitud de esta tribu de Efraín, y es Nehemías 8:16, que nos dice: salió pues el pueblo y trajeron y se hicieron cabañas cada uno sobre su terrado y en sus patios y en los patios de la casa de Dios y en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Es decir, se celebró la fiesta de los tabernáculos en la puerta de Efraín, en la inauguración de los muros de Nehemías. Y Nehemías 12, versículo 39, nos dice lo siguiente, versículo 39: y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, a la torre de Hananel y de Amat, hasta la puerta de las ovejas, y pararon en la puerta de la cárcel. Vemos entonces cómo en la inauguración de los muros en los días de Nehemías, que reconstruyó los muros en 52 días, vemos cómo Efraín participa de la fiesta a Jehová de los tabernáculos. Siquén, ciudad de refugio, se emplazaron en el territorio de Efraín otras ciudades levitas. Por ejemplo, Geser. Allí en Geser o Geser se sometieron los cananeos por vía de los efraimitas a trabajo forzado. Y en Siquén las exhortó a que sirvieran a Jehová fielmente, como dice Josué, el capítulo 24, que leemos a continuación. Josué capítulo 24. Veamos la exhortación que hace Josué a esta tribu cuando dice: y juntándose Josué todas las tribus de Israel en Siquén, llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Jehová. ¿Recuerdan ustedes que de las ciudades vemos que en Siquén había una ciudad de refugio, y en una de estas los efraimitas sometieron y también exhortaron a que sirvieran a Jehová fielmente, como dice bien claro el tremendo hombre, el general Josué. También fue en esa ciudad donde por fin se enterraron los huesos de José, su padre, y después los huesos de Josué y de Eleazar, como también el hijo de Aarón, fueron enterrados en el territorio de Efraín, como leemos en Josué capítulo 24 y versículo 29, que nos dice: y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová,
siendo de 110 años, y lo enterraron en territorio de Timnasera, en el monte de Efraín. Ven, ahí enterraron a Josué. Y en el versículo 32 lo dice, y en Siquén enterraron los hijos de José. Y en el 33 nos dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, al cual enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Ven, vemos entonces que tanto José como Josué, como Eleazar, el hijo de Aarón, estas personas fueron enterradas en territorio de la tribu de Efraín. Además, la tribu de Efraín tuvo varios descendientes notables. Uno de ellos fue el que encontramos en Números capítulo número 13. Dice aquí Números 13 y el versículo 8. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Josué, hijo de Nun. Pregunto, ¿de dónde era Josué? De la tribu de Efraín. Tremendo hombre, Josué, tremendo militar, hombre fiel a Dios, el sucesor de Moisés, era de la tribu de Efraín. Pero no solamente eso, sino que también tenemos en Primera de Samuel, el capítulo 1 y el versículo 1, lo siguiente, citamos: hubo un varón de Ramataín, de Sofín, el monte de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Efrateo correspondía a la tribu de Efraín. Samuel era el profeta Samuel era de la tribu de Benjamín. Y otro caso, tenemos a la profetisa Débora, desde su residencia en la región montañosa de Efraín, cuando envía a Barak como el designado por Jehová para liberar a Israel de la opresión del rey Jabín. Y entonces, en la canción de victoria de Barak y Débora, Efraín es la tribu mencionada en primer lugar cuando nos dice en Jueces 4, mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová después de la muerte de Ahab, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y gobernaba en aquel tiempo de Israel a una mujer profetisa, Débora de Lapidot, y los hijos de Israel venían a consultarla. Entonces vemos en consecuencia que Débora vivía en una región, en la región montañosa de Efraín, y cita a Efraín en el capítulo 5, el versículo 14, como dándole el primer lugar a esta tribu, y dice: de Efraín salió su raíz contra Amalek. Ve, le da el primer lugar la profetisa Débora a esta tribu. Y el profeta Samuel, que era de la tribu de Leví, nació en Ramá, en la región montañosa de Efraín, y fue allí donde una vez adulto se estableció en forma permanente. Otra persona importante de la tribu de Efraín era Jeroboam. Jeroboam era de la tribu de Efraín. Y la profecía de Moisés sobre Efraín nos dice
en Deuteronomio 33, 17 lo siguiente: como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los millares, 10 millares de Efraín, y Manasés solamente millares. ¿Ve? Es decir, cuando Jacob elevó a Efraín a su posición de primogénito en Génesis 48, nos dice Moisés muchos años después de que Efraín tendría 10,000 y Manasés apenas 1,000. Ahora, cuando Jacob llamó, como dijimos al principio, a los dos hijos de José llamado Efraín y Manasés era el primogénito, dice que mediante esta bendición sobre Efraín y Manasés, José recibió 2 partes de la herencia de Jacob, porque le dio el derecho de la primogenitura que había perdido Rubén. Así que el patriarca Jacob le dio la preferencia a Efraín e indicó de forma profética que llegaría a ser grande. Eso es lo que leímos al principio en Génesis 48, del 13 hasta el 20. Durante la tribu de Efraín, en su peregrinación por el desierto, la tribu de Efraín era una de las más pequeñas, pero fue aumentando rápidamente en importancia después de la conquista de Canaán, posiblemente porque el conquistador Josué era de la tribu de Efraín, y lo confirma la herencia que recibió en la tribu de Efraín, como nos dice Josué, el capítulo 19 y el versículo 50, que leemos así, 19:50. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Timna será en el monte de Efraín. ¿Ve? Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. ¿Dónde fue que entonces habitó Josué? En el territorio de la tribu de Efraín, porque él era efraimita o descendiente de esa tribu. Si leemos la Primera de Crónicas en el capítulo 7, desde el versículo 20 hasta el versículo 27, hay una lista genealógica de los hijos o descendientes de Efraín y sus descendientes posteriores. Y esta lista concluye con Josué, el que condujo a los israelitas a la tierra prometida. Y podemos ver que los límites de esta tribu, que encontramos en Josué capítulo 16, estaba en la parte de Palestina central al oeste, que le tocó a Efraín, y en su mayor parte relativamente montañosa, como dijimos al principio, con mejor precipitación de lluvias, más que Judea, y algunos suelos buenos, y de allí algunas referencias bíblicas a la productividad de la zona de Efraín. Después que murió el primer rey de Israel llamado Saúl, hubo 20,800 hombres de Efraín que fueron a Hebrón para transferirle el gobierno a David, en 1 Crónicas 12:23. ¿Cuántos privilegios tenía esta tribu? Buena tierra, buenos descendientes, bendición de Moisés, y el bosque de Efraín, allí fue que venció
David a su hijo Absalón en 2 de Samuel capítulo 18. Ahora surge la pregunta: ¿por qué, si la tribu de Efraín tenía tantas cosas buenas, se perdió? ¿Por qué su nombre no está escrito en las 12 puertas de Apocalipsis 21:12? ¿Qué fue lo que hizo Efraín que se perdió y su nombre no está en la santa ciudad? Leemos en el libro Primera de Reyes, el capítulo 12, explica allí por qué Efraín fue despreciada como tribu de Jehová. Dice así, Primero de Reyes 12, comenzando en el versículo 25, que reza: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Es decir, cuando Salomón murió, hubo una división de las 12 tribus. 10 tribus fue dirigida por Jeroboam y se las llevó al norte y le puso capital en Samaria. Y las 2 tribus de Benjamín y Judá fueron al sur con asiento en Jerusalén como capital. Jeroboam era el hijo de Salomón y Roboam era el hijo de Salomón, y Jeroboam era antagónico y fue el primer rey del reino del norte, porque el primer rey de Israel fue Saúl. Después de Saúl vino David, después de David vino Salomón, y después de Salomón se dividió el reino. 10 tribus al norte por Jeroboam, 2 tribus al sur por Roboam. Ahora bien, sigue diciendo: y habiendo tenido consejo, hizo el rey Jeroboam en el norte 2 becerros de oro, es decir, un falso culto a Jehová. Porque adorar un becerro es un culto, es idolatría. Y como era idolatría, era un falso culto a Jehová, porque el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, ni te inclinarás a ella, porque yo soy Jehová tu Dios. Es decir, el segundo mandamiento prohíbe la adoración a las cosas creadas, que se llama idolatría. Pues este rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto, y fíjense bien que esta es la renovación del culto al becerro de oro al pie del monte Sinaí. Era una réplica, era una renovación del culto al buey Apis, y el buey Apis era Satanás, porque cuando se adora ídolos se está adorando a Satanás, y eso lo dice el libro de Deuteronomio.
que cuando nosotros adoramos ídolos, estamos adorando a los demonios. Específicamente en Deuteronomio capítulo 32, versículo 17 dice: sacrificaron a los demonios, no a Dios, a dioses que no había conocido y nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Se está refiriendo aquí al becerro de oro que se adoró en el desierto. Y dice, y puso uno en Betel, ¿Dónde estaba Betel? Betel era una ciudad fronteriza con el sur. Y Dan era otra ciudad fronteriza del norte. Es decir, para que la gente del sur pudieran adorar al becerro que estaba en el sur, y la gente del norte, que era el reino, pudieran adorar al becerro de oro puesto allí. Betel estaba al sur y Dan estaba al norte. Y esto fue causa de pecado, dice aquí, versículo 30, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo a sacerdotes de entre el pueblo. ¿De dónde tenía que venir el sacerdocio? Tenía que venir de la tribu de Leví. Pero Jeroboam no hizo eso. Hizo sacerdotes de entre el pueblo. ¿Y cuál era el pueblo? Las 10 tribus que estaban agrupadas en el reino del norte, que no eran de los hijos de Leví. Es decir, la tribu de Dan, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, la tribu de Efraín, la tribu de Rubén, la tribu de Isaacar, todas esas tribus que no le correspondía el sacerdocio, porque el sacerdocio fue establecido para la tribu de Leví, y Moisés era de Leví, y Aarón era de Leví, y el sacerdocio tenía que venir de esa tribu. No, que va, Jeroboam en protesta sacó sacerdotes de las 9 de 10 tribus que se había llevado. Y dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y dice, versículo 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Fiesta solemne en el mes octavo. En la fiesta solemne tenía que hacerse en el séptimo mes, que era el mes del año, del séptimo mes de Tisri, que era la fiesta del día de expiación, y a los 15 días venía la fiesta de las cabañas. Pero lo puso en el octavo mes, no en el séptimo, en abierta violación al precepto divino. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, el mes del séptimo, a los 15 días del mes. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre ello altar. Como sacerdote. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes en los lugares altos que él había fabricado. Es decir, en las montañas, en los bosques que él había fabricado esos altares. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en vez del mes séptimo, el mes que él había inventado de su propio corazón.
e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso como si fuera sacerdote. Mire qué blasfemia y qué sacrilegio comete el primer rey del norte, llamado Jeroboam. Comienza la adoración a Jehová con un falso culto, porque era el culto de los ídolos, y lo estaba haciendo en honor a Jehová. ¿Y sabe qué nos dice el libro de Éxodo, el capítulo 32, con relación al becerro anterior? Dice que Aarón hizo el becerro de oro, y oiga cómo fue que lo hizo después que fue vaciado. Dice así, este becerro en el molde, dice aquí, entonces dice aquí, viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, que era el culto al buey Apis, que era el dios egipcio, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta. ¿A quién? ¿A quién? A Jehová. Ahora fíjense lo que dice el Salmo 106. Salmo 106. Fíjense qué nos dice allí, versículos 19 y 20. Hicieron becerro en Horeb y se inclinaron a un vaciadizo. Allí cambiaron su gloria, la de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Hermanos, esto se repitió en el establecimiento del reino falso, del falso culto a Jehová, porque era idolátrico. Dios es espíritu y no puede ser representado por ninguna imagen para que sea adorado. Es una violación expresa al segundo mandamiento de la ley de Dios. Y Dios es bien claro, porque Él dijo en la proclamación de los 10 mandamientos, en el segundo mandamiento, Él dice, no te harás imagen, lotase le catesel y cogetemuná, ashertemuná. Es decir, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Ki anoki Adonai lojika, el caná por kit avon avot, albanin al shirishet bat ribein, lesonai yosek ese la alahim, Shabbat el Shonrei Mesituba. O sea, no te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos, y sobre los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, esto estaba expreso en el segundo mandamiento, en la proclamación de la ley de Jehová. Y mis hermanos, Jeroboam levantó el culto idolátrico contra Jehová, contra el culto al Señor en Jerusalén. Le hizo la guerra en Betel y en Dan, y fundó un santuario paralelo al establecido por Dios por vía de Moisés en Éxodo 25:8, que dice, hacerme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Hazlo conforme al modelo que te mostraré. Es decir, Moisés hizo el santuario tal como Dios se lo mostró en los planos. Dios le mostró una maqueta y los planos. Pero Jeroboam no.
Jeroboam hizo un santuario a imagen y semejanza suya. Y con eso desvió al pueblo de las 10 tribus del norte. Y adoraron en el becerro al diablo. Porque toda adoración que no se haga a Dios, se está adorando al diablo. Porque Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no está conmigo, es contra mí. Entonces Jeroboam levantó el culto idolátrico contra Jehová, fundando un santuario paralelo al establecido por Dios y desviando al pueblo de la adoración al Dios verdadero a la adoración del diablo en los 2 becerros que levantó en las ciudades fronterizas de Betel y de Dan. Y Micaías levantó un ídolo que con el tiempo llegó a ser adorado como un objeto permanente de culto en la tribu de Dan. Y Jeroboam, el primer rey de Israel después de la división de las tribus, Jeroboam era de la tribu de Efraín. Y Jeroboam introdujo la idolatría, la misma que hizo. ¿Sabe cuál fue el pecado que cometió Lucifer en el cielo? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. El culto a la personalidad, el culto al ego, el culto a la egolatría. Entonces el Lucifer en el cielo se adoró a sí mismo. Y cuando nosotros nos adoramos a nosotros mismos, estamos adorando al diablo. Porque el único que merece genuflexión, pleitesía y adoración suprema es Jehová de los ejércitos. Es decir, la idolatría comenzó en el cielo y por ella fue expulsado Satanás y los demonios, porque siguieron a Satanás en la rebelión contra Dios. Y mis hermanos, el hecho de que Jeroboam perteneciera a la tribu de Efraín se explica de escoger a Siquén como la capital de su reino. En el libro de Jueces, el capítulo en el libro de Jueces capítulo 17, y también en Primera de Reyes capítulo 11, y también en Primera de Reyes el capítulo 12 y el versículo 25 dice: y reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Hizo Jeroboam a Siquén como capital de su reino, como capital de su reino, mis hermanos, el reino del norte. Y saben, en 1 Reyes capítulo 14 y el versículo 16 nos dice: y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¿En qué lo hizo pecar? En la idolatría. Y saben, por eso Efraín no está en la lista de Apocalipsis 7 del 4 al 8. No está esa tribu. Son 2 tribus que no están. De las 2, una se llama Efraín. ¿Saben? Nunca el reino del norte, nunca el reino del norte, nunca el reino del norte dio 22 reyes. De los 22 reyes del norte, no hubo uno que adorara a Jehová. Todos adoraron al diablo. Por eso ellos perdieron el reino en el año 722 a.C.
por Salmanasar y por Tiglat-Pileser, pero por Sargón, reyes asirios que destruyeron las 10 tribus y el remanente fue diseminado en el mundo entero. Y de los 20 reyes, o de los 22 reyes del norte fundados por Jeroboam, ni uno sirvió a Dios. Y de los 22 reyes del sur encontramos a David, encontramos a Saúl y encontramos a Salomón. Y el reino del sur cayó 115 años después de la caída del reino del norte, porque muchos de esos reyes del sur fueron fieles a Dios como el rey Josías, el rey Ezequías, y otros reyes más que fueron fieles al Señor. Hermanos, el profeta Isaías se dirigió a los orgullosos borrachos de Efraín. Su independencia del reino de Judá y sus alianzas con Siria y otras naciones afectó a ellos como un licor embriagante y les sobrevino el desastre. Aunque la tribu de Efraín se ganó una mala reputación, algunos durante el reino del rey Asa de Judá, muchos efraimitas se unieron a ese rey cuando vieron que Jehová estaba con él. Búsquelo en 1 Crónicas capítulo 15 y el versículo 9. Y más tarde hubo efraimitas entre los que estuvieron presentes en Jerusalén para la celebración de la Pascua en el primer año del rey piadoso Ezequías. Después participaron en la destrucción de todo tipo de idolatría en 2 Crónicas capítulo 30. Sin embargo, el orgullo de la tribu de Efraín impidió la humillación ante Dios y bajar a Jerusalén a celebrarle fiesta al Señor. Y los profetas Oseas e Isaías dirigieron sus fuertes denunciaciones contra Efraín. Oseas la condenó por mezclarse con las naciones, por imitar su comportamiento, por servir sus ídolos, y comparó a Efraín, el profeta Oseas, como una torta redonda a lo que no se le dio vuelta, porque se horneó y se quemó, pero estaba cruda en la parte de arriba, según Oseas capítulo 7. La sierva de Dios en el libro Profetas y Reyes, en la página 209, nos dice acerca de Efraín. El profeta Oseas se refirió a menudo a Efraín como símbolo de la nación apóstata, porque esa tribu encabezaba la apostasía entre Israel. Testificó el profeta: comieron extraños su sustancia, y él no lo supo, y aún vejez se ha esparcido por él, y él no lo entendió. Israel desamparó el bien, quebrantado en juicio, incapaz de discernir el resultado desastroso de su mala conducta. El pueblo de las 10 tribus quedaría pronto condenado a errar entre las naciones, dice el libro de Oseas, el capítulo 7 y versículo 9, el capítulo 8 y el versículo 3, el capítulo 5 y el versículo 11, y el capítulo 9 y el versículo 17 del libro de Oseas. Sigue diciendo la pluma inspirada: algunos de los caudillos de Israel tenían un agudo sentido de su pérdida de prestigio y deseaban recuperarlo.
Pero en vez de apartarse de las prácticas que habían debilitado al reino, continuaban en la iniquidad, congratulándose de que cuando llegase la ocasión podrían alcanzar el poder político que deseaban, haciendo alianza con los paganos. Y dice Oseas 5, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín al sur, y fue Efraín como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán al asirio, hicieron alianza con los asirios. Eso está en Oseas 5:3, Oseas 7:11 y Oseas 12:2. Eso está en el libro Profetas y Reyes, páginas 209 y 210 de la pluma inspirada. Efraín no aparece en las 12 tribus porque practicó y se embriagó en la idolatría y no se arrepintió. La sierva de Dios, en el libro Recibiréis Poder, en la página 34, dice lo siguiente: conozco los peligros en que se encuentran los que rehúsan andar en la luz que Dios les ha dado. ¿Dónde es que Dios nos ha dado la luz? En su santa palabra. La palabra de Dios, la Santa Biblia. Continúa diciendo ella: ellos mismos provocan la terrible crisis por seguir sus propios caminos y proceder según su criterio personal. La conciencia resulta cada vez menos sensible y la voz de Dios parece cada vez más lejana. Así es como el obrador de maldad queda liberado a su propia infatuación. Con obstinación resiste cada llamado, desprecia cada consejo y advertencia. Como el mensajero de Dios ya no impresiona su mente, rechaza cada provisión que garantiza su propia salvación. Y entonces subraya ella: el Espíritu de Dios deja de ejercer su poder para refrenar. Como consecuencia, se escucha la sentencia de Oseas 4:17. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Oh, cuán oscura, sombría y obstinada es la independencia. Parece que la insensibilidad de la muerte se apodera del corazón. Este es el proceso que sigue al que rechaza la obra del Espíritu Santo. Libro Recibiréis Poder, página 34 de la pluma inspirada. Hermanos, Efraín se perdió por la práctica sin arrepentimiento de la idolatría, y todo idólatra no tomará parte en el reino de los cielos. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, cuando hay una sentencia y una descripción en Apocalipsis, el capítulo 21, cuando dice allí, Apocalipsis 21:8, mas a los temerosos, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Que los idólatras van a estar fuera de la santa ciudad. Y en Apocalipsis 22:15 nos dice: mas los perros, ¿quiénes son los perros? Los que desprecian la palabra de Dios. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y los que practican y aman y hacen mentira. Van a estar fuera. ¿Quiénes? Los idólatras. No van, usted no va a encontrarlo en la santa ciudad, porque todo idólatra es seguidor de Satanás. Y mañana, continuando con este estudio, vamos a ver
cuáles son los ídolos que hay en la iglesia hoy. Vamos a describirlo uno por uno. Y pido a los hermanos y amigos que mañana no deben de prestar atención al estudio, la continuación de este estudio, por qué se perdió la tribu de Efraín, cuyo nombre no aparece en la santa ciudad. Que Dios nos ayude, como dice el himno: mis ídolos rompe los que antes amé. Mis ídolos rompe los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Necesitamos la sangre de Cristo para que rompa nuestros ídolos y nos ayude a adorar a Dios en el altar verdadero. Padre, perdona nuestros ídolos, perdona nuestra idolatría, perdona, oh Dios, porque muchas veces hemos cometido el error de los de Efraín. Por favor, rompe nuestros ídolos y ayúdanos a amarte de corazón, dándolo todo por el Señor. Danos un resto de noche en paz con Dios y en paz con los demás. La oración te la presentamos en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. La tribu perdida es la tribu de Efraín. Y la tribu de Efraín se perdió porque practicó la idolatría y no se arrepintió. Por eso cuando Dios le dijo a Oseas: si a la tribu de Efraín le gustan los ídolos, abandónala a su suerte. Que Dios nos ayude a no ser abandonados por Dios oyendo su palabra. Te habló el profesor Ramón Romero. Mañana a la misma hora de hoy continuaremos, si papá Dios lo permite. Que Dios nos bendiga.